ayunando, y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras él está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por permitirnos estar aquí compartiendo nuevamente este sermón, pidiéndote que seas tú quien nos ayude a poder entender tu palabra conforme tú quisiste que la entendiéramos, y para poder, Señor, avanzar con este tema muy interesante que está en el Evangelio de Marcos, Señor, ya que son temas muy intensos, Señor, que necesitamos nosotros aprender para poder compartirlo con los demás. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Como hemos estado viendo hasta la semana pasada, el Evangelio según San Marcos está lleno de acción, ¿no? Más que los otros evangelios, Marcos está lleno de acción. Es muy agresivo en su narrativa, y nos ha presentado a Cristo de una manera extraordinaria, partiendo de la identificación como Hijo de Dios, su poco interés por la fama, sino más bien el deseo que él tenía por cumplir la orden que recibió del Padre, hasta la bondad que mostraba para con los enfermos y endemoniados. ¿Sí? Ustedes saben que hemos visto muchas cosas, y tan solo avanzamos un capítulo y medio, nada más. Y en ese capítulo y medio vimos desde sanidades, liberaciones, la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios, el cumplimiento de muchas de las profecías acerca de la venida del Mesías, ¿sí? Hasta del Elías, refiriéndose a Juan el Bautista, ¿sí? Hemos visto muchas cosas en tan solo un capítulo y medio. A continuación veremos una nueva faceta, en la que el Señor parece definir con más exactitud cuál es su target, es decir, a quiénes ha venido a buscar. Cada uno de nosotros en nuestros respectivos trabajos sabemos que las funciones que ejecutamos tienen un público objetivo al que queremos alcanzar. ¿No es así? ¿Sí? No todos nos dirigimos al mismo grupo de personas. Jesucristo también, de igual manera, Él definió a quienes venía a buscar. ¿Sí? Vamos a leer nuevamente los versos 13 y 14. Quisiera que alguien me ayude con estos dos versículos. ¿Voluntario? 13 y 14. Volvió a salir a la mar, y toda la gente venía a él, y los enseñaba. Y pasando vio a Leví, hijo de Orfeo, sentado al banco de los públicos tributos. Y le dice: síguete. Y levantándose le siguió. Amén. El Señor seguía haciendo su recorrido de predicación, como lo vimos la semana pasada, y hace un nuevo llamado. Sabemos que hasta ahora solamente había llamado a 4 personas en específico, ¿verdad? Tenía muchos seguidores, pero de todos esos solo a 4 había llamado de forma directa. Estos eran Pedro, Simón Pedro, su hermano Andrés, Juan y su hermano Jacobo, ¿sí? A ellos 4 llamó el Señor. Ahora, ellos, ¿qué tipo de oficio tenían? Eran pescadores, exacto. Y a pesar de ser pescadores,
¿sí? Ellos no eran ignorantes acerca de la venida del Señor. ¿Por qué? Ellos, ¿discípulos de quién eran? Eran discípulos de Juan, exacto. Entonces ellos estaban esperando al Mesías, ¿sí? Pero ahora, peculiarmente, al que el Señor está llamando no es a un discípulo de Juan. No es mucho menos un fariseo o un escriba. Es alguien que los judíos lo llamarían un traidor a la patria. ¿Por qué? Porque era publicano, ¿no? ¿Quiénes eran los publicanos? Recaudadores de impuestos, como dicen otras versiones, ¿no? Estas personas despreciadas por los judíos eran conocidos por realizar extorsiones, eran ladrones y sobre todo servidores de Roma, ¿sí? Indirectamente, ¿no? Ellos le recaudaban los impuestos al rey y el rey se los mandaba al emperador, ¿no? Recuerden la historia que se encuentra en Lucas capítulo 19, la de un hombre cuyo nombre en hebreo significa puro, inocente. Es curioso. Es nuestro buen amigo Zaqueo, ¿sí? Zaqueo, que se había hecho conocido por ser ladrón, ¿sí? Y haberse enriquecido ilícitamente. Pero su nombre significaba inocente. ¿Sí? Una vez escuché a alguien que decía: nadie quiere ponerle a su hijo Zaqueo porque Zaqueo viene de saquear. Saqueo de saquear con S, ¿no? Este con Z. No sé de dónde sacó eso. Pero Zaqueo en realidad significa puro o inocente. Bien, Zaqueo, ustedes saben cómo es la narrativa, ¿verdad? El Señor estaba pasando, Zaqueo era una persona de baja estatura y quería ver al Señor, y justo había un árbol sicómoro, ¿no? Se subió al árbol y desde ahí miraba al Señor, y el Señor le dijo: Zaqueo, bájate, vamos a ir para tu casa. Zaqueo, ni corto ni perezoso, fue a su casa, ¿no? Le abrió las puertas y públicamente, antes de que siquiera le dijeran: oye, Zaqueo, arrepiéntete, Zaqueo dijo: a todos los que he defraudado les voy a devolver cuadruplicado, ¿no? Un acto que habla de su arrepentimiento, ya que no necesitaba hacerlo. Bien, en esta ocasión este personaje del que estamos hablando es parecido a la situación de Zaqueo, excepto porque Zaqueo era el jefe de todos los publicanos en la zona, ¿no? Este era un publicano y nosotros lo vamos a conocer por ser el promotor, digámoslo así, de las células o grupos familiares, ¿no? Lo que nosotros conocemos como nuestros grupos de comunión, ¿no? Si quisieran ver a alguien en la Biblia que inició la intención de estos grupos, fue sin duda nuestro querido Mateo o Leví, como dice en esta versión. Mateo, el autor del primer evangelio que está en nuestras Biblias, ¿no? El evangelio de Mateo, o Leví, como dice en Marcos y en Lucas, la misma persona, al escuchar a Jesús, no dudó ni un segundo. No dijo: oye, Jesús, pero si te sigo me van a robar acá en mi oficina, ¿no? Dejó todo y siguió a Jesús. Ahora, no solamente siguió al Señor, sino que hizo algo más. Vamos a leer el verso 15. Dice: y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Recuerdo hace varios años escuchar acerca del proyecto Mateo. No sé cuántos de los presentes han escuchado alguna vez del proyecto Mateo, ¿no? Era un proyecto muy interesante, ¿no? Que trataba de capacitar a un grupo de hermanos de alguna iglesia en particular, ¿no? Los capacitaban
Y luego hacían que esos hermanos en un día en particular de la semana reúnan en su casa a sus amigos, familiares, les comparten el Evangelio y proyectan un video que ya les habían pasado a todos los que habían llevado este curso. ¿No? Que, como les dije hace un momento, es como hacer nuestros grupos de comunión, ¿no? Este proyecto Mateo en realidad, no sé por qué desapareció, y luego hicieron el proyecto Felipe, algo medio extraño, ¿no? Sí, a coger nombres, ¿no? Proyecto Mateo, proyecto Felipe. La verdad no sé por qué desapareció, pero la iniciativa era muy buena, ¿no? Era muy buena, de ir e invitar a tus amigos. ¿Por qué llegaron todos estos publicanos? ¿Solamente seguían a Jesús y de la nada se metieron a una casa? No, sino que Mateo ya estaba invitando a sus compañeros. ¿Quién les iba a traer esperanza a estos despreciados por los judíos? Era algo que no se veía todos los días, y Mateo no desperdició la ocasión y compartió esa bendición del Evangelio con sus compañeros. Y juntos escucharon la palabra del Señor. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos. Vamos a ver el verso 16. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Vamos a considerar el problema que hay en estas palabras. Todos estaban sorprendidos porque el Señor recibía a pecadores, ¿sí? No habría nada malo si tú hubieras estado en ese grupo y dijeras: ¿cómo es posible que el Señor nos reciba siendo pecadores? Yo creo que si el Señor hubiera escuchado eso, les habría dado una respuesta en amor y misericordia. ¿No es así? Sin embargo, lo que hicieron los fariseos fue excluir a los publicanos y a todos los demás que estaban ahí reunidos, diciéndoles cómo él puede comer y beber con publicanos y pecadores. O sea, nosotros somos justos, ¿no? Él debería estar comiendo con nosotros. Si es el Señor Santo, debería estar comiendo con nosotros, que somos los justos, ¿no? A lo que el Señor le responde: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en otra parte agrega: pecadores al arrepentimiento, ¿sí? Definitivamente no hay ningún sentido en que el Señor trajera las buenas nuevas de paz y esperanza, libertad a los cautivos, ¿sí? Y terminara dentro del club de justificados por sus obras. No hay ningún sentido en eso. Sino más bien, como él mismo dijo, él vino por los pecadores, llamarlos al arrepentimiento. Ese es el objetivo principal, ¿no? Así es como calificamos cada uno de nosotros, ¿o no es así? ¿Alguno de nosotros podríamos considerarnos que estábamos en el club de los justos? Definitivamente no. Si estamos aquí en esta mañana es porque entendimos que el Señor llama a los pecadores. Amén. Bien. Esto de alguna manera dejaba fuera a los fariseos, no porque sean realmente justos, sino por ser pecadores y no aceptarlo. Como el mismo Señor les diría en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 41. Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Esas son las declaraciones del mismo Señor. Ustedes dicen que son justos, bien, entonces van a seguir siendo pecadores. Mientras que a los otros, ustedes dicen que son pecadores, bien, pues van a ser llamados justos. Es algo que es contrario a la lógica natural.
Pero es lo que el Señor estaba buscando en ese momento, ¿sí? En otra parte, en un texto paralelo a esto, el Señor agrega inclusive diciendo: aprendan esto, misericordia quiero y no sacrificio, ¿sí? Cuando le dice misericordia quiero y no sacrificio, no estaba pensando en el sacrificio que podrían hacer los publicanos para poder ganarse la supuesta gracia, sino más bien los sacrificios que venían haciendo los fariseos, ¿sí?, vez tras vez, y ganarse, autoproclamarse justos ante los publicanos. Inclusive el Señor, en otra parte, también añade una parábola, ¿verdad? La parábola del fariseo y del publicano, que justamente nos haría una referencia de lo que estamos hablando. El publicano entrando al templo y diciéndole: Señor, sé propicio de mi pecador. Mientras que el fariseo diciendo: gracias, Señor, porque yo no soy pecador como este publicano, sino que doy de mi dinero, yo ayuno 2 veces a la semana, ¿sí? Y él era perfecto delante de sus ojos. Pero ¿cuál fue el veredicto del Señor? El fariseo salió como entró, mientras que el publicano salió justificado, ¿no? Y este es el escenario que el Señor estaba viviendo en casa de Mateo. Considérenlo ustedes mismos. ¿Quién entra a tu casa y te insulta? Estaban en la casa del publicano, lleno de publicanos, pero aún así los fariseos entran e insultan a todas estas personas, ¿sí?, ganándose la exclusión ellos. Ahora, el segundo segmento de lo que hemos leído para este sermón inicia con la pregunta que los discípulos de los fariseos y del mismo Juan le hacen a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Recuerden que estamos en el mismo escenario, estamos dentro de la casa. El Señor acaba de contestarles algo y ellos responden con otra pregunta de igual grado de agresividad. Y si consideramos que Él, misericordia quiero y no sacrificio, está en el mismo escenario, pero en otro evangelio, está relacionado directamente con esta pregunta. Estos discípulos de Juan y de los herodianos y de los fariseos, todos ayunan. Tus discípulos no ayunan. Hoy día hemos visto el video acerca del libro de Levítico. Exacto. Bien, con excepción del día de la expiación que se ha visto, registrado en Levítico 23, el Señor habla acerca de un ayuno que tenían que hacer en el día de la expiación, ¿sí? Pero si quitamos ese contexto del día de la expiación, no hay ni una sola ley que te diga que tengas que ayunar como lo hacían los fariseos 1 o 2 veces por semana. Eso era parte de sus costumbres, pero no había leyes que mandaran a hacer ese tipo de ayunos. Solamente el ayuno era en el día de la expiación, como una muestra de tu aflicción, pidiendo que el Señor perdone todos tus pecados cometidos. Sin embargo, estos fariseos ayunaban 1 o 2 veces por semana, y esto les hacía verse, como en nuestra época, ¿no?, les hacía verse un poco más santos espirituales. El que ayuna es más santo que el que no ayuna, algo así. Pues definitivamente para ellos era muy extraño, ¿sí?, ver cómo los discípulos se pasaban cenando nada más. Los discípulos junto a Jesús se pasaban en banquetes, ¿no? Para ellos era raro esto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hermanos, los fariseos, a pesar
de que estaban en contra de Jesús en este momento, no se atrevían a decirle en su cara: Señor, ¿por qué no ayunas? Porque esa era la pregunta real. Señor, todos ayunamos y tú, ¿por qué no ayunas? Pero no lo dijeron así, ¿no? Dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Bueno, el Señor dio un mensaje que es de mucha importancia. ¿Acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Ojo, yo para nada les estoy diciendo que no deben ayunar, ¿eh? En caso alguien haya programado un ayuno este mes, no vaya a decir: no, ECO nos ha dicho que no debemos ayunar. No. Ahí está, Denis ya estaba alegre. Bien, sí, tengo que ayunar. De hecho, si tú programas tu ayuno, va a ser un día que le puedes dedicar al Señor, ¿no? En la búsqueda de la palabra, ¿sí? En la búsqueda de la presencia del Señor. Sin embargo, este ayuno no te va a hacer más santo, ni más aceptable delante del Señor. Eso sí es lo que tiene que quedar claro. En el día de la expiación, el ayuno se hacía en el día de reposo, ¿no? Equivalente al sábado. Bien. Sin embargo, desde el Señor en adelante, la iglesia no ayuna en día domingo. ¿Por qué? Porque domingo es día de fiesta. Hay muchas iglesias que programan el ayuno el día domingo. ¿Por qué? Porque van todos, dicen. Otro día no van, ¿no? Pero el domingo es día de fiesta y en día de fiesta no se ayuna. Bien, el novio, ¿quién era? Cristo mismo, ¿no? Y él estaba allí con los discípulos. Ellos andaban de fiesta, una fiesta perpetua. No tenían o no podían ayunar estando con él. Pero el Señor les dijo que iba a haber un momento en el que les sería quitado. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es ese momento? ¿Estamos en ese momento? ¿Estamos en ese momento de que el novio se nos fue quitado? Porque yo que recuerde, el Señor dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, ¿verdad? Y si el Señor ha prometido estar con nosotros, entonces no nos ha sido quitado, sino que se refería a ese momento en el que murió en la cruz. En ese momento sí, definitivamente no creo que los discípulos tuvieran ganas de comer, ¿sí? Porque era un duelo total. Recuerdan a los que iban de camino de Emaús, ¿no? Ellos iban muy tristes, iban destruidos prácticamente. Aquel varón que nosotros pensábamos que era el Mesías está muerto y hoy ya es el tercer día. Ellos estaban devastados, ¿no? Y ese es precisamente el sentido del ayuno que buscaba también cuando lo menciona el profeta Isaías. ¿Quieres hacer un ayuno? Ok, pero recuerda de que debe ser realmente un día de aflicción. No un día de castigo a la carne, nada más, sino un verdadero día de aflicción, ¿no? Sin embargo, aquí estaban con Jesucristo. Y Jesús les explica luego de esto dos parábolas. Muy curioso, porque en vez de decirle así de frente, no, está conmigo, ¿no? Mientras yo estoy aquí y ellos no tienen por qué ayunar, les da más parábolas y más parábolas. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y luego, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Este versículo ha sido
bastante mal usado e interpretado, ¿no? Cuando comienzan a hablar acerca de que tienes que orar por el vino, el derramamiento del vino nuevo, ¿no? Una cosa un poco extraña, la verdad. Estos dos ejemplos son distintos en su modo de expresión. La tela, el odre, son diferentes, pero tienen el mismo significado. Por un lado, para ninguno de nosotros es extraño, ¿no? Aún en la actualidad, que las prendas que nosotros compramos, la mayoría de telas, luego de las primeras lavadas, se encogen, ¿no? Se encogen. Dependiendo, ¿no? Lo que usan en la lavadora a veces estira, pero lo normal es que la tela se encoja, ¿no? Entonces, lo mismo estaba pasando en ese momento. Si un vestido, una ropa, una túnica que ellos usaban está antigua y le pones un parche, el parche tiene que ser de la misma calidad que la tela. Si le ponías un parche nuevo, luego de las lavadas, ese parche se iba a encoger y iba a rasgar el vestido. Sencillo. Y con el odre pasaba en su propio contexto algo similar. Ustedes saben que el odre era un depósito de cuero, mayormente de cabra, ¿sí? Donde se colocaba el vino. Ahora, cuando el vino nuevo empieza su proceso de añejamiento, por así decirlo, comienza a producir alcohol, ¿sí? Pero no solamente en su composición líquida, sino también en una parte de gas, ¿no? Los que hemos tenido las oportunidades de abrir los vinos, ¿no? Cuando destapa sale con presión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también por dentro tiene un poco de gas. Entonces, en ese momento, cuando comienza a soltar ese gas, ¿qué pasa con el odre? Comienza a hincharse, ¿sí? Comienza a hincharse. Ahora, ¿qué pasa si aplicas el vino nuevo en un odre que ya está hinchado? Lo vas a reventar, ¿no? ¡Pum! No va a resistir, porque ya se estiró demasiado. Entonces, esas referencias el Señor estaba haciendo, y obviamente, como muchos de nosotros cuando lo leímos por primera vez diríamos, ¿y a qué te refieres con todo esto? Ya entendí, es parte de nuestra cultura producir vino, y nadie echa el vino nuevo en un odre viejo, ya lo entendí, pero ¿a qué te refieres, Señor? ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que quieres decir con esto? Pues es muy sencillo. Jesús no vino a parchar el antiguo pacto. No vino únicamente a hacer unas reestructuraciones del antiguo pacto. Él vino a traernos el nuevo pacto que ya había sido anunciado por los profetas. Y todos aquellos que seguían con la mentalidad del antiguo pacto y sus tradiciones simplemente no pueden usarse como contenedores del nuevo pacto. Hebreos capítulo 8 verso 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El antiguo pacto fue dado por viejo. Entonces, nosotros definitivamente no somos contenedores aptos para ese nuevo pacto, pero el Señor nos hace nuevas criaturas. Amén. El Señor hace nuevas todas las cosas en nosotros, ¿sí? Y para que el Señor haga nuevas criaturas en nosotros, Él no necesita que tú agarres y digas que ya estás preparado, que eres justo y que solamente te falta que el Señor te lleve al cielo, ¿no? Sino más bien que entiendas que necesitas del Señor para que Él mismo te haga una nueva criatura. Lo recuerdo justo en mi despedida, la última reunión que tuve en mi ex iglesia,
subió un hermano a cantar. Y en la canción daba algunas frases que el apóstol Pablo había escrito a Timoteo, diciendo: ya he peleado la buena batalla, ahora solo espero que vengas a llevarme. Y el predicador que subió después dijo: ¿escucharon esto? ¿Saben qué significa? Significa fidelidad. Yo desde mi asiento dentro de mí pensaba: eso significa vanagloria. Porque no necesito jactarme delante de un público diciendo: ya estoy listo para que el Señor venga a llevarme. Porque eso lo único que demuestra es que definitivamente no lo está. Sino que cada uno de nosotros entiende que, como diría el pastor Washer, ¿no?, el camino del Señor es angosto, y conforme avanzamos cada vez se hace más angosto. Hay muchas más cosas por las que nosotros debemos luchar con nosotros mismos, con nuestra vieja naturaleza, para llegar a la estatura del varón perfecto, algo que nosotros no vamos a lograr solos, sino es el mismo Señor el que trabaja en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces ya vimos en estos versículos cómo es que debemos tomar el ejemplo de Mateo y no guardarnos las bendiciones para nosotros mismos, sino llamar a nuestros amigos, a todas esas personas que tú estimas, en realidad, las personas que están en la misma condición que tú, y compartirle el Evangelio. Tu casa es un lugar propicio para eso. Por eso es que nosotros invitamos a poder avanzar con los trabajos en los grupos de comunión, porque son los lugares más propicios para que nuestros conocidos puedan llegar. Por otro lado, saber de que nosotros somos parte de esa comunidad de pecadores que el Señor ha llamado. Amén. Y no debemos excluir a nadie. Es algo difícil, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza, de nuestra vieja naturaleza, la que tenemos que abandonar, el estar juzgando a otros como más pecadores que nosotros. Pero todos estamos en la misma escala delante de la santidad de Dios, y debemos ser misericordiosos y reconocer que somos los pecadores, ¿no?, a los cuales el Señor ha llamado al arrepentimiento. Y si has respondido a ese llamado, entonces estás seguro de que el Señor en ti ha hecho una obra irreversible llamada nuevo nacimiento. Amén. Bien, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias porque